Muy buenos días. Somos el grupo que va a tocar el tema, la prueba en el código, lo que es el Código Procesal Civil. Mi nombre es José Francisco Ruiz, soy el coordinador del grupo. Bueno, las normas generales. El artículo 128 habla sobre los fines de la prueba. A través de los medios de prueba, las partes acreditan las afirmaciones de hecho alegadas que sean controvertidas, convencen al juez o tribunal de la verdad o certeza de un hecho, o lo verifican como cierto a los efectos del proceso. Podemos ver que en el artículo 229 del Código Procesal Civil habla de la iniciativa probatoria, en donde dice que las pruebas solo se practican a instancia de partes. Excepcionalmente, el tribunal puede acordar de oficio y por medio de auto que se practiquen determinadas pruebas complementarias a las propuestas por las partes. Las normas generales, el artículo 230 habla también de lo que son las facultades probatorias del tribunal. Someterá su práctica al principio de contradicción, excluirá las pruebas impertinentes. Las partes perjudicadas podrán impugnar estas decisiones específicamente mediante recurso que quepa como la sentencia previa protesta. El juez puede alterar las reglas para el interrogatorio cruzado, pudiendo él preguntar a la parte testigo o al perito. El juez puede interrumpir un interrogatorio para aclarar las dudas. El artículo 234 habla de lo que es hecho y derecho, sobre los hechos que guarden relación con la tutela judicial. Los usos y costumbres serán objetos igualmente de prueba, a menos que las partes estén de acuerdo de su existencia. El derecho extranjero podrá ser también un objeto de prueba. En el artículo 235, la extensión de la prueba. Están exentos de prueba los hechos no controvertidos sobre los que exista plena conformidad de partes. No será necesario probar los hechos que gocen de notoriedad absoluta y general. Artículo 236. La inadmisión de la prueba. Dice que no son admisibles las pruebas que se hayan obtenido vulnerando derechos fundamentales, las pruebas impertinentes o improcedentes, las pruebas inútiles también. El 237 habla de lo que es la prueba prohibida. Carecerán de eficacia probatoria los actos o hechos que vulneren las garantías procesales establecidas en la Constitución de la República, en los convenios internacionales relativos a derechos humanos suscritos y ratificados por Honduras y en este código principalmente. El procedimiento probatorio general. Todas las pruebas deben ser practicadas en audiencia pública, sujeto al principio de contradicción. Serán imprescindible la presencia y dirección judicial en la práctica de las pruebas, no pudiéndoles delegar la práctica de tales como actos procesales, ni en el secretario ni en ningún otro funcionario bajo sanción y nulidad. Los señalamientos. Todas las pruebas se practicarán bajo el respeto absoluto del principio de unidad del acto. Excepcionalmente, el tribunal se señalará mediante la providencia con al menos 3 días de antelación de la fecha del día y la hora en que se hayan de practicarse los actos de prueba que no sean posibles llevar a cabo en la audiencia probatoria. La valoración de la prueba. Esto es importante. ¿Por qué? Porque la valoración de la prueba es el proceso civil por el cual el tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la Santa Crítica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que este código u otro establezca una valoración legal de una expresa e inequívoca. La valoración de los distintos medios de prueba deberá deducirse de manera clara, terminante de los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia, bajo sanción y nulidad de la resolución. Y anticipación y aseguramiento de la prueba, ¿verdad? Esto lo está contemplado en el artículo 246 del Código Procesal Civil, en donde habla de que el supuesto de anticipación de la prueba.
Antes de iniciar en cualquier proceso, el futuro demandante podrá solicitar la práctica anticipada de algún acto de prueba cuando se dieran razones de urgencia o existiera temor fundado de que por causa de que las personas o por el estado de las cosas, dichos actos no pueden realizarse en el momento del proceso ordinario. Durante la tramitación del proceso, cualquiera de las partes podrá solicitar la práctica anticipada de las pruebas en los casos que se refiere el numeral anterior. Bueno, y en este momento va a seguir lo que es el colega abogado Ever Martínez con la siguiente lámina. Buenos días, compañeros, abogadas. Eh, Hola, ¿me escuchan, José? Sí, le escuchamos, compañero. Sí, es que se me frizó un poquito el internet. Como les decía, pues No le ya haga les caso a la explicó, gallinita, hombre. ya les explicó José acerca de lo que son los procedimientos para poder presentar una prueba y que ésta sea admitida correctamente, sea aceptada por lo que es el tribunal. En este caso les voy a hablar, el artículo 251 nos dice acerca de que son los medios de prueba aceptados, los tipos de medios de prueba. En este caso, pues, nos habla que hay una clasificación entre el cual el primero es lo que es el interrogatorio de partes, los documentos públicos, documentos privados, los medios de reproducción de sonido y de imagen. En este caso, pues son los videos, ya sea a través de cámaras de seguridad, de celulares o cualquier otro recurso que permita eh, obtener una prueba fehaciente sobre el hecho controvertido. También está lo que es la prueba testifical, cuando las partes llaman a sus testigos para que den su versión de los hechos que han visto y oído. Así también está lo que es la prueba del peritaje, cuando es llamado un especialista en un área del conocimiento o arte para que dé su opinión acerca del hecho controvertido. Y también está lo que es el reconocimiento judicial, cuando ya el juez pues verifica con sus propios sentidos la evidencia y poder así tomar una decisión con respecto al hecho controvertido. En cuanto a lo que son el orden de práctica de los medios de prueba, todo tiene un orden en el Código Civil. La primera prueba que se evacúa en este caso es el interrogatorio de las partes. En este caso, pues normalmente, bueno, pues sucede que a solicitud de una parte se llama la parte opuesta para ser interrogada. Después, cuando ya se evacúa eso, procede lo que es el interrogatorio de los testigos que vieron y oyeron, así como también de ahí procede lo que es la declaración de los peritos o la presentación del dictamen que ellos han presentado, que ellos han hecho. También está lo que es de ahí procede como quinto elemento lo que es el reconocimiento judicial. Eso se da cuando no es necesario que el juez y su secretario salgan del tribunal a hacer la prueba, sino que se hace en la misma audiencia. Y tenemos lo que es de ahí procede lo que es la lectura de los documentos que las partes han presentado como pruebas. También ya en última instancia se procede a lo que es la reproducción de imágenes, de sonidos de video que las partes aportaron para afianzar su posición. En cuanto a lo que son el primer tipo de prueba, tenemos lo que el primer medio de prueba son el interrogatorio de las partes. ¿Cuándo procede lo que es el interrogatorio de las partes? Procede el interrogatorio de partes cuando una parte solicita al tribunal interrogar a la parte contraria cuando éste tenga noticias acerca del hecho controvertido. Aquí se dan tres escenarios.
La primera es cuando esto sucede cuando una de las partes pues solicita el interrogatorio de la otra para hechos controvertidos. También se da el siguiente escenario cuando hay un colitigante solicita interrogar a la otra parte. No es parte contraria, sino que están exigiendo el mismo derecho, pero entre ellos surge una contradicción o no están de acuerdo en cierto acto, en ciertas circunstancias. Entonces, uno de los colitigantes puede llamar a la otra parte para interrogarlo. Y el siguiente escenario es cuando el abogado de la parte llama a su cliente para interrogatorio. Estos son básicamente los tres escenarios que se presentan en lo que es interrogatorio de parte. Ahora, en cuanto a lo que son las preguntas y el contenido de estas, el artículo 254 nos dice que las preguntas que se le hacen en el interrogatorio deben de ser claras, concisas y precisas, como dice, literalmente así, y en sentido afirmativo. ¿A qué se refiere esto? Que cuando se le hace la pregunta al interrogado, el abogado debe de hacerla de una manera clara para que el interrogado entienda. Debe ser conciso y preciso para que así de esa manera él le responda. Y le responde un sí o un no. A menos claro que le especifique detalles. Otra situación se da que las preguntas no deben de llevar ningún tipo de calificativo, no deben de llevar ninguna valoración. ¿A qué se refiere con esto? Que al estar interrogando a la persona, no le puede decir, por ejemplo, si hubo un accidente automovilístico, decirle, usted, don Pedro, al ser una persona alcohólica y andar conduciendo su vehículo, eso no se puede hacer porque de entrada le está diciendo que es alcohólico, aunque la persona haya ido en esta verdad, pero no le puede decir eso. Entonces, ahí, ¿qué es lo que sucede? Esta pregunta sería improcedente, es como que no la hubiese hecho. ¿Qué más? Nos dice que el tribunal admitirá únicamente las preguntas que cumplan los incisos anteriores, en este caso, que sean claras, concisas y precisas, que tengan un sentido afirmativo o negativo, o sea, la respuesta, y que no tengan calificaciones ni valoraciones de parte del que interroga. En cuanto a la objeción de las partes, de las preguntas, en este caso, el abogado de la parte afectada debe de objetarle en el acto y expresarle al juez qué es lo por qué la objeta, cuáles son las valoraciones y las calificaciones que él ve en la pregunta. Que hemos dicho, qué es lo que está diciendo la pregunta de la parte contraria. En este caso, si el juez admite esta objeción, la pregunta se toma como no realizada, o el juez en este caso pues solicita a la otra parte que reformule la pregunta. También estamos hablando acerca de lo que es el artículo 256, nos dice de la incomparecencia y admisión psíquica. ¿A qué se refiere con esta situación? Se dan dos escenarios, el artículo 256 y el artículo 260. Nos dice un primer escenario cuando la interrogado no comparece al interrogatorio y no tiene justa causa para no ir. En esta situación viene el juez y se toma como que lo que iba a declarar es cierto, como que las preguntas. El otro escenario se da que la persona llega a declarar, pero se niega a hacerlo y no está respaldado por alguna ley o por algo que le permita mantener un secreto. En este caso, pues igual, si él se niega a declarar, se toma como cierto.
Y el siguiente escenario es cuando la persona el interrogado da evasivas al momento de responder. O sea, nunca es claro, nunca aterriza en su respuesta. Entonces el juez le advierte y si continúa con eso, pues ya es tomado como cierto las preguntas que le está diciendo a la parte contraria. Y igual, pues esto le va a afectar porque al final está aceptando el hecho. También nos habla el artículo 257 acerca de lo que son las reglas para el interrogatorio cruzado. ¿Cuáles son las reglas? Nos dice, el profesional del derecho de la parte que haya solicitado la prueba preguntará al interrogado de manera que éste pueda contestar adecuadamente. Ahora, luego de que él termina, viene la parte contraria y interroga a la persona. También nos dice que el tribunal puede preguntarle al interrogado para aclarar lo que son dudas o de repente situaciones oscuras en lo que es para determinar el hecho controvertido. También nos habla que terminado un testigo, pues la parte interrogada también puede, la parte contraria presenta su testigo y en el mismo orden. Primero el que propuso el testigo lo interroga y después viene la parte contraria e interroga a ese testigo. Entonces están en eso se llama interrogatorio cruzado. El artículo 258 nos habla acerca del modo de responder al interrogatorio. Precisamente estábamos hablando de las reglas, estábamos hablando precisamente acerca, se relaciona con el artículo 254, en el sentido que nos dice que la parte interrogada debe responder por sí misma, en forma clara, personalmente sin servirse de ningún apunte o borrador. Más que todo esto se da para que en este caso, pues el interrogado no lo hayan preparado, sino que va a responder de una manera natural conforme a lo que vio, a lo que oyó o a lo que él tiene conocimiento. En todo caso, y a excepción, nos dice que el tribunal le permitirá revisar sus libros, documentos o apuntes, pero es una excepción, más que todo cuando la persona tiene problemas de memoria. Entonces el juez mira esas circunstancias, entonces ahí sí permite, pero de lo contrario, no se le permite ver ningún apunte o ningún borrador. Dice, se procurará que la parte conteste a la pregunta de manera natural, exponiendo un relato de la cuestión sin interrupciones. ¿A qué se refiere eso? Que si se le pregunta que relate un hecho, debe de hacerlo de la manera como lo vio. También, si el interrogado da respuestas evasivas, se le va a obligar a que conteste categóricamente, que se concretice en su respuesta. Ya si dice sí o no, o si le preguntan un hecho, mejor dicho, que sea concreto en su respuesta y preciso. En cuanto al artículo 264 nos habla acerca del interrogatorio en el domicilio de la parte. Sucede que hay momentos, hay ocasiones en los que la persona que es llamada a declarar no puede llegar al tribunal debido a que se enfermó, a algún accidente, situaciones propias de un ser humano. ¿Qué sucede? Que el juez y sus secretarios se deberán trasladar al domicilio de la parte para hacer el interrogatorio. De entrada le dice que pues, para el principio de contradicción deben ir todas las partes, pero también se da que la persona a interrogar esté extremadamente grave y al haber demasiadas personas en la reunión, posiblemente pues se agrave su situación y se ponga en peligro su vida. En estas circunstancias solamente acudirá el juez, el secretario y la parte que solicita el interrogatorio deberá presentar un pliego de preguntas, las cuales
el juez valorará si procede a aceptarlas, si las preguntas son pertinentes y reúnen las condiciones para proceder. Entonces, al hacer aceptadas esas preguntas, el juez se las hace a la persona en su domicilio. Y aparte de eso, el secretario deberá dejar en grabación este suceso. Precisamente para el momento de la audiencia deberá ser presentada y reproducir este video. Ahora, el siguiente tipo de prueba nos habla de los documentos. Nos dice que nos da el artículo 269 del Código Civil lo que es la definición de un documento. Nos dice que se entiende por documento todo objeto de naturaleza corpórea en el que consta por escrito una declaración de voluntad de una persona o varias personas o la expresión de una idea, pensamiento, conocimiento y experiencia. Lo más importante de eso es probar que ese documento es verídico, que tiene relación con el hecho controvertido. Eso es lo más importante, validar que ese documento sí es real y que si no es una falsificación y que tiene que ver con el hecho controvertido. Dice, en el caso que una ley establezca la validez y eficacia del documento electrónico, se aplicarán analógicamente al mismo las normas contenidas en este código sobre prueba documental. ¿Qué es lo que nos dice? El artículo 270 nos habla que hay dos clases de documentos. Estamos hablando que pueden haber documentos públicos o documentos privados. Esto va a depender de la fuente de donde venga ese documento. Cuando son documentos públicos, nos habla que son los autorizados por un funcionario judicial, por un notario o por un funcionario público competente, siempre que se cumplen las solemnidades requeridas por la ley. Y los documentos privados son los que no son públicos, más que todo son los expedidos por la empresa privada o por contratos privados entre personas, básicamente. Nos habla acerca de en sí, de lo que vienen siendo ya en un concreto los documentos públicos del artículo 271. Nos dice que un documento público que puede ser las ejecutorias y actuaciones judiciales en toda especie y los testimonios que de la misma expidan los secretarios. También los otorgados por notario público según la ley de la materia. También los otorgados, dice, por corredores de comercio y las certificaciones de operaciones. También los que dan los registradores en lo que son los, por ejemplo, el Instituto de la Propiedad. El registrador tiene un documento, es un documento público válido. También las ordenanzas, estatutos y reglamentos de sociedades. Más que todo, pues recuérdense que todo estatuto, todo reglamento debe de ser registrado para su validez, está dentro de los requisitos para constituir una empresa o una sociedad. En cuanto a los documentos privados, como les dije, pues documentos privados son los expedidos entre personas, donde normalmente pues no fue a través de un contrato, puede ser un recibo, una factura expedida por un establecimiento comercial y se verifica que tiene su CAI, tiene todas las normas respetadas por la renta para poder proceder, o inclusive si no llevara la reglamentación, si se llega a determinar que fue expedida por un establecimiento comercial, pero lo que se determina que provenga de esa fuente y que tiene que ver con el hecho controvertido. Disculpa, continuamos quedan 10 minutos. Sí. Con Erling. Gracias, compañero. Hola, hola, muy buenos días, abogados, de forma intangible. Buenos días, compañeros de grupo. Es un gusto estar con ustedes compartiendo aquí conocimientos dados por la abogada.
Bueno, vamos a hablar del artículo 280, donde habla de la fuerza probatoria privada. Bueno, estos son todos aquellos documentos que son hechos por medio de un profesional del derecho o un notario. Vaya, por ejemplo, cuando hay duda en un documento hecho, por ejemplo, doña María, entonces se va a las pruebas de cotejo para comprobar si la firma es auténtica o no. Pues entonces eso hace comprobar la fuerza probatoria de los documentos privados. Vamos al artículo 287, dice el momento de la presentación del documento. Esto se hace la demanda junta con los documentos de prueba. Y esto se hace antes de la audiencia de pruebas. Al no tenerlo, el momento, entonces se da un tiempo de que lo junte, pero se tiene que hacer antes de que se empiece la audiencia de presentación de pruebas. Esto puede ser antes, después no, ni en el proceso tampoco. Le hicimos con los medios técnicos de filmación y grabación. Esta es cuando las partes solicitan. Por ejemplo, hay imágenes, videos. Imágenes, cuando las partes solicitan que se pueda evidenciarlas mediante una cámara de imágenes o sonidos. Le vamos a lo que es el artículo 293, la parte testifical. Todos pueden testificar, aunque solo aquellos que la ley no le permite, como por ejemplo, los menores de edad, los que tienen problemas mentales, o aquellos que cumplieron con una condena por falso testimonio. De ahí viene la designación. Se preguntan las informaciones generales, como por ejemplo el nombre completo de la persona, estado civil, y también el lugar de residencia, por si acaso es necesario hacerle llegar una información. Hay el artículo 296 es la limitación de los testigos. Cuando hay controversia, se puede colocar hasta 5 testigos, pero si el juez dice que con 3 partes testificales andan con la misma, o sea, se relacionan las respuestas, con 3 es suficiente. Ahora, con uno que cambie, en la versión entonces se aumenta al 4. Y la juramentación y promesa. La juramentación y promesa, bueno, la juramentación se hace solo delante de Dios, ¿verdad? Parece que explicó la abogada. La promesa sí, pero también se le hace decir a la persona que tiene que decir la verdad, nada más la verdad. A los menores si no se les hace cumplir la promesa, porque no se le puede poner la parte penal que habla ahí, que habla la abogada. Por eso no se le hace la promesa. Pero también se le debe de decir que tiene que decir la verdad. Y el artículo 298 habla de la declaración las declaraciones de los testigos tiene que ser por separado. Por la razón de que ellos así de esa manera se evita que se pasen información. Y así tampoco se ponen en acuerdo. Y el artículo 299 habla de las preguntas generales a los testigos. Ahí se tiene que, igual se hace lo mismo. Las preguntas generales, nombre y apellidos y todo eso. Número de identidad. Ahí también se confirma de que no hayan tenido relación, así como de familia, que hayan sido por consanguinidad o afinidad. No más eso, compañero. Muchas gracias. Pasen bonito día. Bendiciones. Ay, no, espérese, ay. Falta la parte pericial. La parte pericial, sabemos que la abogada dijo que tenía que hacerlo un experto puede ser técnico,
tiene que ser experto en la materia, científico. Y es solicitada solo por las partes. Y pueden ser privadas y oficiales. Hablaba también que las oficiales son los que el Estado paga, o sea, no son pagadas. Y las privadas tienen que ser pagadas por la parte que las solicita. Muchas gracias, compañeros. Bendiciones. Hasta ahí es hipótesis. Oli. Ya, Fran.